Bien, bienvenidos nuevamente a la Escuela Europea de Negocios, al módulo de legislación aplicable a los planes de cierre. Eh, Hemos visto en las sesiones anteriores, yo diría, aquellas cuestiones preliminares que nos sirven de base para poder ir aterrizando de manera un poco más específica en la regulación específica vinculada a los planes de cierre de faenas e instalaciones mineras. Ah, Eh, me gustaría en ese sentido recalcar la siguiente idea. La concepción de los planes de cierre, es decir, la razón por la cual deben ser considerados en los proyectos mineros y en particular regulados por el ordenamiento jurídico, consiste en que la mina, en definitiva, aun cuando sea cerrada, sigue siendo un elemento, eh, si se me permite la analogía, viviente. Es decir, eh, cerrar una mina o dejar de operar una mina no es lo mismo que cerrar una farmacia o algún otro tipo de establecimiento comercial similar. Eh, y la razón es que, a diferencia del ejemplo de la farmacia, cuando se produce el cese de las actividades mineras en un proyecto de estas características, dada su movilidad y de las concentraciones de contaminantes que experimentó el área en donde se emplazaba, eh, los efectos ambientales no obedecen a ningún tipo de cierre caprichoso por la sola voluntad del titular del proyecto, sino que inevitablemente por sus propias características, por sus propias entidades, se siguen proyectando en el tiempo. Y es así como tendremos oportunidad de ver eh, los planes de cierre tienen o han de perseguir como objetivo fundamental el poder hacerse cargo de todos aquellos impactos ambientales que se van a seguir generando una vez que el emprendimiento minero cesó. ¿Mm? Fundamentalmente con objeto de cubrir o resguardar tanto los componentes ambientales propiamente tales como la salud y la integridad de las personas. En este sentido, el título 10 del Reglamento de Seguridad Minera constituyó dentro del íter evolutivo de la regulación en esta materia eh, un conjunto de disposiciones que recién vino a abordar de manera puntual y de manera, diría yo, bastante razonable, al menos las configuraciones básicas, por una parte, de lo que debía ser un plan de cierre desde el punto de vista conceptual y de detalle, y por otro lado también entró a regular los procedimientos que a cargo del Servicio Nacional de Geología y Minería debían seguirse para los efectos de obtener finalmente la aprobación de los planes de cierre. Dicho esto, vamos a analizar poco a poco la forma en que este reglamento de seguridad minera aborda este tema del cierre de faenas. Eh, en primer lugar, eh, como un buen instrumento regulatorio, lo primero que hace el reglamento de seguridad minera es definir el plan de cierre y lo conceptúa como el documento en el que se determinan las medidas a ser implementadas durante la vida de la operación, con la finalidad de prevenir, minimizar y o controlar los riesgos y efectos negativos que se pueden generar o continúen presentándose con posterioridad al cese de las operaciones de una faena minera. Efectos estos que pueden incidir en la vida e integridad de las personas que se desempeñan en ella, esto es en la faena, y de aquellos que, bajo circunstancias específicas y definidas, están ligadas a la misma y se encuentran en sus instalaciones e infraestructura. Como ustedes pueden ver, se desprende ya de manera preliminar el objetivo esencial que tiene este instrumento de gestión ambiental, como es el plan de cierre, que es minimizar, prevenir, controlar, en definitiva, hacerse cargo de los impactos ambientales y de los riesgos que pueden derivar del cese de una faena minera, y con el objeto
evidentemente, de resguardar la vida e integridad de las personas, así como las características fundamentales de los componentes ambientales que se encuentran involucrados. Ahora bien, el reglamento de seguridad minera naturalmente también entra a regular los contenidos generales que debe contener todo plan de cierre de una faena e instalación minera. Y debe fundamentalmente considerar medidas propias y adecuadas a las características de la faena minera y su entorno, considerando factores como características de la faena, su ubicación geográfica, su cercanía a centros poblados. Debe tomar en cuenta naturalmente los atributos relevantes del entorno, como el relieve, el clima, la cercanía a cuerpos de agua, tipos de mineralizaciones, etc. Como ustedes pueden apreciar, estos elementos son los ejes rectores a la hora de poder proponer un plan de cierre al Servicio Nacional de Geología y Minería, y para los efectos de que el CERNAGEOMIN, este organismo, pueda revisarlo y ponderar la eficiencia y la eficacia, al menos de manera preliminar, porque después se hace un seguimiento, de las medidas que contempla el plan de cierre, atendiendo, diría yo, y en resumen, a dos elementos fundamentales: las características o particularidades propias de la faena minera, y por otro lado, lo que tiene que ver con el entorno ambiental que está circunscrito en el área de emplazamiento de esa faena. Desde el punto de vista de la oportunidad en que debe presentarse el plan de cierre, el Reglamento de Seguridad Minera señala que ello debe hacerse con antelación al inicio de sus operaciones. Porque es o constituye un presupuesto fundamental, en consecuencia, para que pueda entrar a ejecutarse el proyecto, cuente previamente no solamente con la presentación, sino que también con la conformidad o aprobación del Servicio Nacional de Geología y Minería. De esta manera, por supuesto, se controla de manera bastante eficaz, diría yo, y es un incentivo evidente también para el emprendedor minero, en orden a que no puede ejecutar su emprendimiento minero sin antes obtener las aprobaciones a las que me he referido. De lo contrario, si no existiera una disposición de esta naturaleza, el plan de cierre en definitiva quedaría a la mera voluntad o capricho, en cuanto a la oportunidad de presentarlo, del titular minero, y podríamos encontrarnos con faenas mineras con una ejecución de larga data, sin tener en cuenta y sin estar implementando un plan de cierre. En cuarto lugar, los planes de cierre son eminentemente dinámicos, y eso significa que deben a todo evento revisarse cada 5 años. Y esto se debe a lo que les señalaba al inicio de esta clase. La mina es un ser viviente en cuanto, mientras está siendo operada o intervenida, como también cuando cesa su actividad. Y en todo proceso minero, en todo proyecto minero, siempre se van generando algunas modificaciones, ya sea en los métodos de explotación, en las coberturas geográficas de cada uno de los componentes o infraestructura que tienen, y eso hace que el Reglamento de Seguridad Minera nos coloque un semáforo diciendo: mire señor, los planes de cierre no son instrumentos de carácter estático ni definitivo, se reconoce en consecuencia el carácter evolutivo de la faena minera, y por lo tanto también se le reconoce legalmente el carácter evolutivo y dinámico que tienen los planes de cierre. A cada cambio que se produzca en el emprendimiento minero, evidentemente se va a tener que revisar y reformular
este instrumento como es el plan de cierre. Y obviamente, por la misma razón, un segundo motivo o una segunda causal que el reglamento establece para ser revisados estos planes de cierre es que, producto del ejercicio de las actividades de fiscalización que tiene el Cernagiomín, los objetivos del plan de cierre se vean amenazados en términos de poder cumplir la finalidad natural que tiene, de acuerdo a las características bajo las cuales se aprobó, y por lo tanto, en ese caso, el Cernagiomín tiene la atribución plena de exigirle al titular de la actividad minera, de la faena minera, que le presente las modificaciones correspondientes asociadas a los planes de cierre. El reglamento de seguridad minera también regula las paralizaciones temporales de las faenas mineras. A veces ocurre que los emprendimientos mineros, como dinámicos que son, no por distintas razones, ya sean económicas, tecnológicas o incluso climáticas, puede que en algún momento se vean obligados a paralizar las operaciones mineras asociadas a esa actividad. En caso que se produzca esa paralización temporal, lo que hace el reglamento de seguridad minera es exigir la presentación de lo que denomina el plan de cierre temporal. Ahora, esta paralización temporal, señala el reglamento, no debe ser superior a 2 años, salvo que naturalmente con una anticipación de no menos de 30 días antes del vencimiento de esos 2 años, la empresa demuestre que existe un plan de desarrollo futuro respecto de la faena paralizada, en cuyo caso la paralización temporal podrá ser prorrogada por otro periodo de hasta 4 años, no pudiendo en ningún caso superar los 6 años. Con esto se le reconoce la prerrogativa al titular del emprendimiento minero de poder extender la paralización temporal, pero como moneda de cambio debe acreditar que tiene un plan de desarrollo futuro y que en consecuencia le dé certeza al servicio que se va a reanudar la actividad minera en un determinado plazo. También, naturalmente, el reglamento de seguridad minera regula ya no solamente la paralización temporal, sino que también la paralización definitiva de la faena minera. Y el reglamento señala en qué casos se estima que se produce esta paralización definitiva. El primer caso, o la primera hipótesis, es si la empresa minera desmantela sus instalaciones fijas. En segundo lugar, si la empresa no solicita la prórroga de la paralización temporal. Recordemos que la paralización temporal tiene un máximo de 2 años que puede ser extendido con un máximo de 6, cumpliéndose los requisitos que vimos anteriormente. En este caso, el reglamento presume que si no se solicitó oportunamente la prórroga de paralización temporal, hay ahí una hipótesis de paralización definitiva. Una tercera causal de paralización definitiva es si la empresa no ejecuta las actividades contenidas en el proyecto de cierre temporal, establecido en su respectivo diseño de explotación. Y en cuarto lugar, también establece como causal de paralización definitiva en el evento que la empresa desarrolle cualquier otro tipo de actividad que tenga como consecuencia la imposibilidad de reanudar la faena. Si en tales casos la empresa no presenta el plan de cierre definitivo, porque como ustedes comprenderán, si se verifica alguna de las hipótesis que vimos recién, se está ante una paralización definitiva, en ese caso, obviamente, el titular del proyecto minero debe presentar su plan de cierre definitivo. Por eso es que el reglamento señala que si en esas hipótesis la empresa no presenta este plan de cierre definitivo, el Cernagiomín podrá disponer el desarrollo y ejecución del proyecto del plan de cierre a cuenta, cargo y responsabilidad de la empresa,
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que establece el título 13 del mismo Reglamento de Seguridad Minera. Eh, por lo tanto, si uno ve las hipótesis tanto de paralización temporal como de paralización definitiva, estableciendo presunciones sobre ese particular, lo que hay ahí es una señal a los titulares de los emprendimientos mineros en el sentido de que deben mantener en el tiempo sus respectivos planes de cierre, cumplirlos y en el caso de que no lo hagan, en el evento de las paralizaciones definitivas, es el Senogemiin el que va a tomar el tema directamente, pero de todo lo que se diga en ese plan de cierre que desarrolle el Senogemiin va a ser responsable finalmente la misma empresa y no el Estado. Y esto es un reflejo, naturalmente, de la importancia que le da nuestro ordenamiento jurídico a la necesaria existencia de los planes de cierre una vez que las faenas mineras y sus instalaciones han sido cesadas en términos de funcionamiento. Desde el punto de vista del procedimiento de aprobación de los planes de cierre, el reglamento de seguridad minera señala obviamente que primero hay que presentar el proyecto de plan de cierre. Recordemos que esto tiene que hacerse siempre antes de poder llevar adelante materialmente la faena minera, de manera tal que una vez que se ingresa la propuesta de proyecto de plan de cierre, le corresponde al Senagiomin revisarlo, teniendo además a la vista lo establecido en la correspondiente resolución de calificación ambiental, si la hubiere, en caso que la tenga, y le resulta obligatorio a ese emprendimiento minero obtener una resolución de calificación ambiental. Y el Senagiomin tendrá 60 días para pronunciarse sobre ese proyecto de plan de cierre. Aquí hay un elemento interesante porque se da ya una señal respecto de la necesaria vinculación que existe entre la lógica de los planes de cierre y el sistema de evaluación de impacto ambiental que veíamos en la clase anterior, en donde evidentemente si es un proyecto que tuvo que ingresar al sistema obligatoriamente en función de lo que dispone el artículo 10 de la ley 19.300, el Senagiomin, cuando revise el plan de cierre que sectorialmente se le presente, deberá tener a la vista lo que el órgano que administra el sistema de evaluación de impacto ambiental hubiese dicho respecto de ese plan de cierre. Obviamente lo que se haya señalado en el plan de cierre, en esa resolución de calificación ambiental, con alta probabilidad es todo aquello que no solamente el propio titular de ese proyecto señaló, sino que además lo que el Senagiomin, en la cuerda de ese procedimiento de evaluación de impacto ambiental, señaló en ese sentido. Vamos a ver en otra oportunidad, cuando analicemos la ley 20.551, que regula hoy día los cierres de faena de instalaciones mineras, que se establece todavía una relación mucho más clara y mucho más nítida entre los estándares asociados a los cierres de faenas mineras y las resoluciones de calificación ambiental, pudiendo ya avanzarles que en el futuro, además en el futuro reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, a diferencia de lo que ocurre hoy día, el cierre o el plan de cierre de faenas mineras constituye un permiso ambiental sectorial y por lo tanto se deben acreditar el cumplimiento de los requisitos y exigencias ambientales asociados a esos planes para cada uno de los proyectos que se ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental. Los planes de cierre, y quiero volver e insistir sobre la idea que les señalaba al inicio de la clase. Si la mina, si la actividad minera específica en un área determinada es un ser viviente no solamente durante su operación, sino que al final de la misma, el reglamento de seguridad minera, y vamos a ver en otra oportunidad que la nueva ley también lo hace, el reglamento de seguridad minera establece mecanismos de seguimiento acerca de las condiciones sobre la base de las cuales
el Cernagiomín, este mismo órgano, en su oportunidad, antes del inicio de la operación, eh, miró y estableció exigencias respecto de ese plan de cierre. Por lo tanto, el reglamento le asigna la obligación al Cernagiomín de velar porque se cumplan los compromisos relativos al cierre de faenas mineras. Para ello, señala el reglamento, deberá ejercer sus atribuciones para los efectos de inspeccionar las faenas mineras, debiendo controlar las obras y acciones indicadas en los proyectos de planes de cierre, que estos se cumplan, obviamente, y se efectúen las modificaciones necesarias al proyecto de acuerdo a las variaciones que experimente el proyecto de explotación. Eh, una vez más, se refleja aquí la idea de que la actividad minera es esencialmente dinámica. ¿Como dinámica qué es? El método de explotación, el ámbito de la explotación minera, los alcances en términos de infraestructura o de intervención de una determinada localización donde esté situado el proyecto, van modificándose con el tiempo, y eso hace que el Cernagiomín esté permanentemente contraponiendo lo que señaló el titular al inicio con su proyecto de plan de cierre versus las variables que van operando o que se van sucediendo en términos reales a medida que se va desarrollando y explotando la mina correspondiente. Ahora, el reglamento de seguridad minera establece ciertos contenidos técnicos específicos asociados a los planes de cierre definitivo, cosa que hace entre los artículos 494 y 499, que están ambos incorporados en el título décimo de este reglamento. Y para ese efecto, el reglamento va distinguiendo según el tipo de actividad minera. Y es así que fija reglas especiales para los planes de cierre, en lo que concierne a minas subterráneas, a rajo abierto y canteras, por una parte. También establece contenidos técnicos específicos de estos planes de cierre para el caso de depósitos de relaves. También hace lo propio con los botaderos y los ritios de lixiviación, lo hace con los caminos, lo hace con las plantas, edificios e instalaciones auxiliares, lo hace también respecto del manejo de residuos. Es decir, lo que hace el reglamento en definitiva es ir tomando cada uno de los componentes que forman parte del proyecto minero, y a partir de eso va especificando entre las normas que ya les señalé, entre los 494 y 499, cuáles son los requisitos básicos mínimos que deberán tener los planes de cierre definitivo. Y el artículo 500 del reglamento de seguridad minera, por su parte, establece los contenidos técnicos que habrán de tener los planes de cierre temporales, que ya vimos en qué caso, ¿cierto?, se producía la obligación de presentar este tipo de plan de cierre, y va distinguiendo, al igual que en el caso anterior, según se trate de minas subterráneas y de rajo abierto, plantas de procesamiento de minerales, depósitos de relaves, depósitos de estériles y también para los ripios de lixiviación. Como ustedes pueden ver, y como tendrán oportunidad de analizar detalladamente en los apuntes que han sido elaborados para este capítulo, el reglamento de seguridad minera tiene varias características interesantes y varios elementos que creo yo deben tenerse a la vista a la hora de poder examinar el alcance de sus disposiciones. Como primer punto, es interesante hacer el ejercicio comparativo entre lo que señala la guía metodológica que se hizo el año 2002 en el contexto del acuerdo marco entre el sector de la gran minería y el Estado chileno, y de ese análisis uno puede inferir algunas conclusiones de interés
desde el punto de vista de cómo fue siendo volcado y cómo poco a poco esa guía metodológica, que era un instrumento en sí misma de carácter voluntario y no jurídico, cómo el contenido, digo, de esa guía fue reflejándose o cómo se fue viendo traducida en disposiciones jurídicas de carácter vinculante y obligatorio que finalmente se plasmaron en el reglamento de seguridad minera. Y este es un elemento, digo, particularmente relevante porque se ve eh, cómo del concurso entre los regulados por una parte, es decir, el gran sector minero, y el Estado, que quien está llamado por naturaleza, por vocación natural, a regular, entre otras materias, la actividad minera, como producto de ese consenso que se produjo primero en el año 2000 y posteriormente en el año 2002, fue desembocando poco a poco en el reglamento de seguridad minera y hoy día que también se vio reflejado y se ve reflejado en la actual ley número 20.551. Eso como primera consideración adicional a las características del reglamento de seguridad minera. En segundo lugar, uno puede decir que eh, establece de manera bastante razonable los parámetros básicos o los estándares razonables mínimos desde el punto de vista de lo que debe contener un plan de cierre. Lo cual ha servido desde su entrada en vigencia en la fecha para asentar las reglas claras que se demandaba por parte del sector minero hacia el año 2000 respecto de cómo se deben enfocar y cómo se deben abordar esencialmente los planes de cierre de faenas mineras. Por otra parte, también fue un avance desde el punto de vista del reglamento de seguridad minera el que reconociera la vinculación, aunque en términos bastante modestos, pero reconocido al fin, entre los planes de cierre y las resoluciones de calificación ambiental. Les decía en clases anteriores que el, en la práctica el sistema de evaluación de impacto ambiental hasta el año, yo diría por lo menos hasta el año 2004, el sistema de evaluación de impacto ambiental, si bien respecto a proyectos mineros abordaba el tema de los cierres de faenas mineras, no obstante, le exigía a los titulares de los proyectos, con la intervención en ese procedimiento del CERNOGEMIN, requisitos bastante básicos, bastante conceptuales o generalistas respecto del contenido que debía tener el plan de cierre. Por lo tanto, muchas veces la mención que se hacía desde el punto de vista de exigencias, condiciones o requisitos en la correspondiente resolución de calificación ambiental era bastante moderada, bastante tenue, de manera que todo el peso del contenido duro, del nervio del plan de cierre, se veía con posterioridad a la resolución de calificación ambiental, cuando el titular del proyecto minero, una vez que tuviese todos los permisos, llegaba a solicitar la aprobación de su plan de cierre. Y eso generaba algunos cortocircuitos que de alguna manera pretendió zanjar el reglamento de seguridad minera en el año 2004, eh, señalando que el contenido por una parte del plan de cierre y por otro lado la revisión que debe hacer el CERNOGEMIN sectorialmente del plan de cierre minero que se le presentase debía tener a la vista lo que sobre la materia señalara la resolución de calificación ambiental, lo cual indirectamente fue una señal para quien administraba el sistema de evaluación de impacto ambiental a comenzar a avanzar en términos de exigencia, planteando requisitos más específicos y condiciones más específicas para los efectos de que se pudiera posteriormente tramitar el correspondiente plan de cierre de faenas mineras. Un cuarto elemento interesante del reglamento de seguridad minera es que pese a esta regulación que se fija
que como les he dicho es, en términos generales, bastante razonable, que en la práctica, con algunos ripios, ha funcionado de manera adecuada desde el punto de vista de la seguridad del Estado, por una parte, y desde el punto de vista de las garantías para los regulados, los titulares de los emprendimientos mineros. Evidentemente tiene algunas falencias de diseño. Desde ya, por ejemplo, no establece un régimen asociado a las garantías financieras eh, que son indispensables para el objeto de asegurar el cumplimiento efectivo y exacto de los planes de cierre. Por otra parte, establece procedimientos de tramitación de estos planes de cierre desde el punto de vista administrativo, es decir, de cómo el Senafemil tiene que llevar adelante este proceso hasta desembocar en una aprobación o un rechazo del plan de cierre que se le presenta. Un procedimiento bastante eh, somero, sin muchas reglas que fijen prerrogativas y potestades tanto para el Senafemil como para el adecuado resguardo de los derechos de quien presenta un plan de cierre, y eso desde la perspectiva de poder asegurarse, por un lado, un procedimiento medianamente rápido y por otra parte que desemboque una decisión razonable por parte del órgano que está encargado de revisar estos temas y que es el CERNAGIOMIN. Y todo lo que establece en materia, además, en materia de seguimiento, es bastante básico, pero indudablemente en su minuto constituyó un avance notable. Y yo diría como un elemento adicional a todos estos factores de interés para tener a la vista cuando uno analiza el reglamento de seguridad minera, es que así como se puede hacer un contraste entre su contenido y lo que en su oportunidad en el año 2002 fijó la guía metodológica que se combinó entre el gran sector de la minería y el Estado, también no es menor poder hacer una proyección comparativa entre lo que dispone este título 10º del Reglamento de Seguridad Minera con lo que hoy día dispone la ley número 20.551. Y ahí hay elementos de contrapunto que son muy interesantes y que le da sentido a la conclusión finalmente de que la ley 20.551 fue un avance notable comparativamente hablando a lo que se tenía en el título 10º del Reglamento de Seguridad Minera. Y una última cosa, un último aspecto que me gustaría enfatizar para cerrar el tema por ahora del Reglamento de Seguridad Minera en su título 10º. No deben confundirse. Hasta el día de hoy, el título 10º del Reglamento de Seguridad Minera, más las disposiciones preliminares que se contienen al inicio, por ahí por los artículos 20 y 22 que vimos al comienzo de esta clase, este reglamento va a estar vigente o absolutamente vigente solo hasta que, por una parte, entre en vigencia la ley 20.551, que por disposición transitoria va a ocurrir en noviembre de este año 2012, pero adicionalmente va a naturalmente experimentar profundas modificaciones con ocasión de el reglamento que tiene que dictarse de la ley número 20.551. Reglamento que indudablemente va a venir a sustituir, sino a suprimir, toda la regulación que está contenida en el reglamento de seguridad minera en lo que concierne a las faenas mineras. De manera que todo lo que se señala en los apuntes, todo lo que he dicho respecto del título 10º del reglamento de seguridad minera, entre comillas, y no tan entre comillas, va a quedar bastante superado una vez que el nuevo reglamento, o el reglamento que está asociado a la ley 20.551, que se espera que esté tomado de razón por la Contraloría General de la República en el transcurso de este año, entre en vigencia. Y ahí podremos hablar de que
habrá sido un título que se suprimió totalmente, dado el nuevo reglamento, o bien que se modifique sustancialmente en virtud de las condiciones y de las nuevas condiciones que establezca el futuro reglamento de seguridad minera. Vuelvo a insistir, para cerrar, que es muy importante que ustedes tengan a la vista la relación siempre que existe entre el proceso minero y en particular el plan de cierre con el sistema de evaluación de impacto ambiental, y que es un punto que abordaremos no solamente a través de los apuntes que hemos elaborado para ustedes, sino que en la clase que seguirá a esta, porque debe conversar necesariamente lo que se señale en la resolución de calificación ambiental con el posterior plan de cierre que se tramite sectorialmente. Con esto concluimos el tercer capítulo asociado a este módulo de legislación. Como ustedes verán, estamos avanzando cada vez más hacia la especificidad de la regulación legal de los planes de cierre, donde uno de los hitos fundamentales que se produjeron en nuestro ordenamiento jurídico fue el título 10º del Reglamento de Seguridad Minera, con las particularidades que acabo de explicarles y cuya profundización les dejo a su labor específicamente en el material de